Bueno, ¿qué les pareció que aprendieron de la clase? Pues no sé, a mí me gustó mucho que pudimos como destacar, no, como pues hablar bastante de la parte del arte. Me parece que pues yo estaba haciendo opción con artes plásticas y digamos que en cierta forma como que se complementó mucho con el conocimiento que tuve el semestre pasado que comencé la opción, porque pues vimos también historia del arte, vimos pues como principios básicos, pero lo chévere es que se puede relacionar mucho con todo ese conocimiento que tiene el arte, pero no solo con el arte, sino también ya con la arquitectura, el ver cómo, por ejemplo, la relación que tiene lo que uno ve con el cerebro, cómo se procesa en el cerebro y cómo lo interpreta la mano. Es muy interesante. Y Pues no yo creo sé. que es que nunca han estado tan separadas esos dos ámbitos y a uno en la academia le enseñan a ver solo como desde el lado de la arquitectura oye, incluso cuando uno está pensando en el arte, uno está pensando más en un tema escultórico o pictórico nada más. Y también está, por ejemplo, la poesía, ¿no? Es Sí, 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 como sí, puede sí. ser tan importante otros tipos de arte también que uno a veces ha menospreciado o no ha visto dentro de la arquitectura que tienen realmente mucha más cabida incluso que las otras artes más plásticas. Y que tiene mucha Sí. relación también, aparte de... Y también la forma de ver las cosas, o sea que siempre nos han educado en un conocimiento muy científico como la perspectiva y en verdad todos son trocitos, los colores son trocitos y al final formas un conjunto que yo al menos nunca lo había pensado así, la forma de ver el mundo. Sí, yo creo que esta forma de ver una unidad en el mundo, pues es como clave y como que se ha visto mucho en el proceso. Como que no es solamente ver las perspectivas, sino ver las cosas que están más allá de eso. Como el medio de representación puede evocar, simbolizar o celebrar algún tipo de cosas desde el arte, pero también pues eso visto ahora en la arquitectura y no solo en las artes, sino como la arquitectura puede ser un espacio para que esas cosas sucedan, ¿no? Sí, pero también es como eso de que no necesariamente el arte tiene que ser la representación exacta de la realidad, sino que también en cierta medida es como una representación de lo que uno siente o quiere transmitir, pero que no necesariamente tiene que ser desde un ámbito científico de pues, lo que ustedes decían ahorita, de la perspectiva, sino que simplemente como por medio de manchas o por medio de trazos, pinceladas fuertes, como que se puede dar a conocer una idea bastante, o sea, como de una forma bastante clara, no sé. Sí, ahora que usted dice eso, uno a veces en arquitectura trata como de pensar en las formas y después las llena con colores. Ujú. Y uno casi nunca Pienso en el material. pinta solamente con el color y piensa en la, como... Pues no sé, por ejemplo, la sensación de materialidad es que da lo que uno Ajá. construye, sino que simplemente desde ceros uno está planteando la misma arquitectura en Y en abstracto, ¿no? líneas, Sí, ¿sí? sí. Como que no necesariamente tiene que ser así. No me acuerdo en cuál texto fue del que leímos este semestre también teoría, de que hablaba que en dado caso, como que el dibujo no tiene que estar separado totalmente de digamos, de la pintura como tal o del color, sino que tiene que haber como una relación constante, no es que se hace solo la pintura como sin el dibujo o el dibujo sin la pintura, sino que también hay como una relación de lo que son los límites de cada cosa, de cada... Sí, Sí, pues pero a veces han, por ejemplo, quitado los límites entre... Sí, es que, pues Pues no sé. Porque los límites al final a veces también son difusos. a eso yo a veces como que uno en los planos está pensando solo en las líneas, en el tema abstracto, y incluso intenta meter algún tipo de materialidad, pero de pronto si uno proyectara solo desde el color y no desde los límites que está haciendo, Sí. pintaría más desde el lleno o desde el vacío que desde realmente el Sí, límite el de objeto. ambos. Ajá. Sí, y que el objeto exactamente. Entonces yo creo que pues también es otra forma de verlo, pero yo no sé cómo en la arquitectura uno llegaría a eso, o sea, no solo con los planos, que los planos pues serían pues usar el color, sino por ejemplo, dónde está ese color en la vida, en la arquitectura. Yo no sé cómo desde dónde se puede plantear uno
es incoherencias, y no hablo del color solo pintado, sino también como la textura. La del textura, material. sí, todo lo que se quiere transmitir, digamos, que no es El solo como lo sonido, muestran sí. muchas veces los planos, que solo, así Son como líneas. las líneas ahí como, sino que también uno tiene que tener mucha noción de lo que realmente se va a vivir en ese espacio, pero como una relación entre el vacío y la materia Todo lo que sólida implica el material. y cómo implica en cómo se vive la arquitectura. Pues yo creo que hay como una diferencia grande entre lo que un artista hace y lo que un arquitecto hace. Es que el arquitecto también debe pensar en que ese espacio o ese elemento sea habitable de aquí en adelante. Sí. El artista no está pensando en que nadie va a habitar su cuadro. De pronto, claramente alguien sí va a vivir junto a él y va a tener una relación con lo que representa, pero de pronto no va a tener que estar usándolo. Y entonces ahí es donde está de pronto la visión del color de la arquitectura, como entender esa atmósfera, entender esa conjunción de sensaciones fenomenológicas y entender que la gente va a habitar en ello. Entonces, de ahí como las razones éticas de la profesión. Y también, pues, de alguna u otra forma, el tema estilístico, como la concreción material de las cosas, pues puede llegar a su punto. No me acuerdo quién era el que decía, como en primer, segundo semestre, me acuerdo que algún profesor, no me acuerdo quién, dijo que la arquitectura es básicamente, el arquitecto hace esculturas habitables. No sé qué. Pues no sé qué tanto, porque de Sí, pronto... sí, sí, por eso, pues no sé, como que. Pero yo sí, pues, he pensado mucho que la arquitectura debe partir desde otro tipo de planteamiento que el de un artista, de alguna forma u otra, por esta necesidad de utilidad, pero sin dejar de entender las cosas, ¿no? Nosotros, lo que hablábamos de que en clase se nos lleva más hacia el lado proyectual, que realmente al entender esta vivencia, ¿no? Y a vivir estas cosas, la poética de los momentos, de las situaciones Y que aprender a ver suceden. la arquitectura desde distintas artes que no sean solo la arquitectura. O sea, a mí también me parece súper interesante que a partir de la pintura, la poesía, puedas llegar a entender la arquitectura de otra forma. Claro, pero entonces ahora es un planteamiento que ya no es ajeno a todo lo que sucede dentro de ella, no es ajeno a cómo el cuadro va a estar en cualquier museo, sino que realmente está pensada para estar en ese lugar, en un sitio específico. Y además uno tiene que también, como arquitecto, estar dispuesto a recibir todos estos tipos de influencias, referentes, imágenes, esculturas, arte, objetos que va a poner en un lugar, en un espacio, para realmente poder siquiera proyectar realmente algo antes de construirlo. Pero a mí me entró una duda, como, ¿cuál sería la diferencia de, por ejemplo, un cuadro que no se ve, que nadie lo está viendo, que está abandonado, que está a un edificio que también estaría abandonado, que nadie lo ve? O sea, ¿cuál sería como ese, A un cuadro que está en una Di- casa habitada. digamos, un cuadro que está, no sé, metido en una bodega que nadie lo ve? ¿Cuál sería como esa relación o el igual de esa situación en la arquitectura? Pues no sé, el estado ruinoso, pero ¿cómo se percibe en el Pues yo momento en creo que alguien vuelve a ver ese cuadro o vuelve a ver esa arquitectura que alguien no había visto en mucho tiempo o que lo ve por primera vez? Pues ahí el cuadro tiene como este congelado y esta inmortalidad de mantenerse muy estable por mucho tiempo. La arquitectura, ¿no? La arquitectura no, la arquitectura le llega a la naturaleza, o sea, si al cuadro le llega esta naturaleza y estas cosas, pues uno de pronto cuando va al cuadro va a pensar en su vejez, nada más. Pero en cambio en la arquitectura estas cosas son casi que incontrolables y más si se abandonan, entonces pues comienza a estar en estado ruinoso, no es que se vuelva una ruina, porque está abandonado, pero cuando entra en este estado ruinoso comienza a verse una afección material, ¿no? El desgaste, que de pronto en el arte no, y de pronto eso tiene muy fuerte el arte, que la arquitectura tiene que entender que de pronto ese no es su campo del todo. Bueno, puede inmortalizar las cosas del todo, puede congelarlas por un tiempo. Pero la arquitectura tiene que entender que se va a desgastar y entendiendo esto también puedes hacer un tipo de arquitectura distinto. Sí, pues que la arquitectura debe estar concebida desde un principio como Como con algo una que se va a noción, desgastar. con una noción de que en algún punto va a terminar o. Y no solo eso, a mí me parece que nosotros como que pensamos que a partir de lo que vamos a proyectar todo se va a quedar igualito, Es eso, perfectamente las como lo cosas- pusimos, pero la gente ubita las cosas, la gente pone sus objetos en los lugares, la gente se cae, mueve muebles, no sé. Y uno tiene que tener en cuenta que cuando, o sea, como esa misma actitud de que las cosas se van a arruinar, de que poco a poco el tiempo les va a pasar, pues ahí también entender que la gente va a habitarlas. Y,
y en esa medida como que uno no puede pretender que las cosas sean únicamente como las hace, como saber que uno de pronto tiene la arquitectura casi que como un hijo y una vez lo parió, pues ya se quedó ahí a la deriva y un poco como que... Pues sí, es como soltarlo al mundo y Sí. que realmente ya el desarrollo de la arquitectura que uno hace depende más como de las personas que la van a habitar que uno mismo, el desarrollo que ésta tenga a lo largo del tiempo. De ahí la también. importancia de proyectar lo esencial del espacio y de la arquitectura, entiendo yo. Esencial. Pues es que... O sea, para dejar más libertad. Sí, no, yo creo que hay que entender de pronto como desde el ámbito de la cuadratura, como dónde es que uno está poniendo arquitectura y cómo es que en ese campo y en estas relaciones de los hombres y lo que no es hombre, lo que está ajeno al hombre, la naturaleza, dónde se pone el edificio, dónde se ponen los límites, dónde se marcan los colores, ¿no? Para separar. Pero ya no hacemos cosas, nosotros sí que hacemos objetos. A mí me parece Sí. que nuestro medio de representación nunca, o es que no hay un medio de representación, solo dentro del dibujo de pronto se llegaría de alguna forma u otra a mostrar alguna cosa, pero lo que nosotros hacemos realmente es Es construir construir. objetos, ¿no? Y porque van a ser habitados, no porque van a ser una escultura. O sea, lo que usted decía, claro, es una escultura, pero habitada, entonces no significa que uno la va y la mira y trata de entenderla como arte, sino que la habita y la vive con la más naturalidad que puede haber. Pero no sería como una escultura concebida de cierta forma que el cuerpo pueda como habitarla hasta o sea, con el fin de que produzca algo en el cuerpo, en el movimiento, en el... Claro, pero, Sí, sí, o sea, claro, el espacio yo creo que siempre influye en el cuerpo. pero ahora que usted Pero- lo dice, a mí me parece que... Pero la escultura no. La escultura solo. O sea, es que la escultura también no pretende hacer cambios en usted, en general, corpóreamente. Aunque sí los pueda hacer porque tiene la cualidad espacial, no es que obligatoriamente lo conduzca a usted a sentirse de una forma u otra. La arquitectura sí tiene ese Sí, poder, la arquitectura. pero no es que deba hacerlo. Me parece que ahí está otra vez como esa actitud de la arquitectura, de entender que hay toda esa multiplicidad, de que después de tener a la arquitectura ya no voy a ver más al chino. Y después de eso es que uno ve la arquitectura sin esa necesidad como heroica de cambiar y transformar. Y usted ahorita estaba hablando de uno puede hacer sentir a la gente algo y de pronto no necesita uno hacer sentir, sino dejar que pasen cosas. Dejar que Sí. sea. No es como ese telón de fondo Sí. del que habla Suntorain. Pero pues es que al igual que el arte también depende mucho de la interpretación de quien lo ve, ¿no? O de quien lo siente. No, claro, en el campo subjetivo pues uno siempre se va a poder preguntar que hay otras interpretaciones de las cosas. Ujú. Entonces, pues uno desde la arquitectura debe entender eso, debe entender que hay una subjetividad en la experimentación del edificio y que todo ese conductismo, todo ese interés por llenar a la gente de información desde el espacio, pues no es necesaria porque la gente misma va a dotar a esto en su singularidad, en su individualidad, al espacio de cualidades y de sensaciones, de momentos, de historia, de memoria. Pero ahí sí tendría como en cierta forma relación o similitud con el arte en el sentido en que ya depende de cada quien el cómo percibe tanto el arte como la arquitectura. Sí, exacto, el artista también hace su cuadro y ya tuvo su hijo y ya, ni siquiera lo tiene que volver a ver, cuando se lo llevan, quién sabe para dónde, Sí, Europa, que sí. de pronto tiene ciertas pretensiones de cómo puede percibirse, Ujú. más no eso no asegura de que realmente sí se Sí, que es así. llegue a transmitir una idea, un sentimiento, una sensación. Sí. Que pues en cierta forma, digamos como en la arquitectura sería un poco más fácil, pero por el mismo hecho de ser habitada, Sí. como tal, como que obliga ya en un carácter más cotidiano a sentir ciertas cosas, pero a diferencia del arte que es como ya uno tiene que sentarse, mirar, como Ujú. sí, interpretar, Sí, pero igual de todos modos yo creo que requiere o depende mucho de la percepción individual. No, y en ese ámbito claramente son muy iguales y uno de pronto, antes de proyectar algo en la arquitectura debería estar pensando en como en quererla hacer o que buscarla sin ser este adulto, sino más bien como el niño, como inocentemente, como dejándose cautivar por las cosas, por la poética, por escuchar un poema en un lugar que evoca ese espacio, no sé. Por la curiosidad. Exacto, por esa curiosidad también, como que sin un prejuicio moral o sin una necesidad utilitaria o de cambiar las cosas o de ser el héroe y de cambiar
Pero ustedes hablan como de esa relación de Dejar, infante o de la sea, arquitectura, dejar ser a la persona dentro del espacio. pero ¿entiendes? como tal, como en el espacio, o sea, como en el hecho, o como en dejar a la arquitectura como un hijo que uno Ah, en no. cierto punto No, ya no, deja no. que O se sea, desarrolle Dejar individualmente. dejar que la arquitectura permita actuar libremente y sentir libremente, entiendo yo. Sí, Pero no, desde una perspectiva, o sea, lo que yo digo es como desde Como la visto, o sea, es la desde la perspectiva inocencia del de, niño. de un niño, sí. oye, a mí me parece también es como... Pero también es la relación como eso de, pues si uno tiene un hijo, hasta cierto punto lo cuida, Sí, pero ya de un punto en adelante ya depende de sí mismo cómo pueda relacionarse en el mundo. Sí, no sé, como pero yo ponerlo hablaba que así. también es la actitud del arquitecto Es- frente a las cosas, como de no imponerle un montón de necesidades o conductismos dentro de la arquitectura, sino como un niño el arquitecto debe ver el espacio que va a proyectar, dejándose influenciar por todas estas imágenes y arte y no arte, todas este tipo de cosas juntas, yo creo que deben pasar por el arquitecto como medio de traducción entre Hacia lo físico. exacto, hacia lo físico. Ujú. Pero también vuelvo es que no sé, todo el taller la verdad me ha hecho pensar como que uno a veces está buscando siempre el para qué, ¿no? Y al principio del proyecto todo el mundo quería solucionar algo, ¿no? Sí. Y realmente a veces la arquitectura no es solo eso, ¿no? Aunque sea habitable, no siempre tiene que ser con alguna utilidad, algún propósito. Y esa noción de estar como Rilke cuando se para frente a un cuadro y dice que estaba como un perro quieto, como petrificado por el Mm. cuadro, como esa sensación de uno estar solo apreciando las cosas. De pronto, si está dentro de la actitud del arquitecto, no va a haber todo ese interés por cambiarla, por hacer un propósito más allá de lo que realmente es la arquitectura, lo que se va a vivir dentro de la arquitectura. Y en esa medida como que uno también está desde el apreciativo, como desde apreciar las cosas en vez de desear y poner y proponer y poner. Uno como que ya está como muy libre y está como cuando uno está frente a un cuadro, pero ahora también se puede hacer frente a la arquitectura, tanto viviéndola como proyectándola. ¿Quién era el que hablaba del silencio como forma para llegar a la inspiración o como algo así No estoy seguro. que habían dicho en Pero, estas pero este lecturas? silencio, a mí sí el silencio me parece que es algo clave, como que ¿Pero no era el mismo Rilke o era...? no estoy seguro, no No, estoy no seguro. me acuerdo. Pues sí me parece que uno a veces, o sea, también dentro de la arquitectura de entender que deben pasar esos silencios. Sí, exacto, o sea, es como el poner ese silencio como un momento, por decirlo así, de inspiración para el que lo habite, ¿no? Como que también es que no sé cómo... Pues, Pero es que esto ya es un fin. también. pero a mí no me parece No que sé. solo sea un silencio de que no esté habiendo ruido en un lugar, No, pero sino, que sino es más que la tranquilidad, arquitectura es callada, sí. que la Sí, arquitectura exacto, no exacto. está imponiéndole otra vez Exacto, nuevas exacto. cosas, sino que la arquitectura no necesita abrumar a la gente con su charla, sino que simplemente deja que las cosas sucedan Permite que adentro de ella. suceda. Es como un telón de fondo, ¿no? Como un teatro grande donde los sujetos se disponen y donde las personas pasan y las situaciones y el drama de la vida y la tragedia comienza a suceder, ¿no? Y hay que entender qué es eso, que uno de pronto solo está haciendo telones de fondo para que las cosas pasen. Ujú. Sí.